Buenas tardes, ¿cómo les va, seguidores de la página Vivienda y Construcción TV? Es un gusto saludarlos. Les habla el ingeniero Sebastián Ugalde de Constructora Más. Pues por acá estamos una vez más en un proyecto compartiéndoles a ustedes información importante para que lo apliquen en su vida, en sus proyectos. En su vida me refiero yo en el caso de ingenieros, arquitectos que nos sigan, estudiantes. Y pues hoy les vamos a hablar acerca de lo que son sustituciones de suelo. ¿Qué es una sustitución de suelo? ¿Cuándo se utiliza? ¿Por qué se utiliza? Entonces, acompáñenos en el programa, que hoy vamos a aprender un poco más acerca de este tema. Bueno, como les comentaba en la introducción del programa, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las sustituciones de suelo. Pues bueno, ¿eso qué es o cómo funciona? Pues voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla porque hay mucho tecnicismo detrás y mucha materia que va con lo que es geotecnia y también principios de mecánica de suelos, pero vamos a explicarlo de la mejor forma posible para que todos nos entendamos. Entonces, empecemos. Bueno, resulta que en Costa Rica nosotros tenemos muchos tipos de suelos. Entonces, tenemos suelos muy rocosos, tenemos arenas, tenemos limos, tenemos arcillas y muchos otros suelos con características distintas y muchas veces con características que se cruzan las arenas con los limos con las arcillas, la roca o la piedra con arcillas y un montón de combinaciones. Entonces, hay ciertas combinaciones de ese tipo de suelo pues que no tienen las características adecuadas para poder soportar cargas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cada vez que yo voy a intentar colocar una edificación, como pueden ver ustedes acá en las tomas del compañero, como ustedes pueden ver, por allá al fondo tenemos un edificio grande que estamos construyendo y pues ese edificio, todas esas columnas en concreto, va a llevar un segundo nivel y todo eso es un montón de peso que le va a llegar a nuestros suelos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay suelos que resisten muy bien esas cargas de todo eso que le vamos a poner encima, pero hay otros suelos que por sus características físico-mecánicas no pueden resistir esas cargas que les vamos a imponer. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero para saber si un terreno es apto para poder soportar una estructura es un estudio de suelos. Es una empresa que viene y analiza el suelo y nos dice qué hay en las diferentes capas y en los diferentes extractos. Entonces, como ustedes pueden ver por acá, pues nosotros tenemos en este lugar un suelo que es un suelo limoso. Es un suelo limoso. Entonces, en el estudio de suelos, acá se hizo un estudio de suelos y nos dijeron, bueno, en la superficie vamos a encontrar material orgánico, pero a como nos vamos profundizando, vamos a ir encontrando limos combinados con arcillas, limos con vetas anaranjadas, limos con piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en particular, los limos tienen una estructura molecular, llamémoslo así, que es como muy granular, como muy suelta. Ustedes lo pueden ver muchas veces en los terrenos porque se forman como granitos. En cambio, las arcillas se forman como láminas, es más como la plasticina. Entonces, los limos, cuando hay mucha presencia de limos, por su estructura molecular, resulta que ellos, cuando se llenan de agua, hay un montón de granitos y hay vacíos entre granitos y esos vacíos son aire. Entonces, muchas veces se le llama suelos colapsables porque cuando esos espacios de aire se llenan con agua, casi que colapse la estructura molecular. Entonces, como lo pueden ver ustedes acá, son suelos con esas características. En las arcillas es otra historia porque son láminas y las arcillas más bien ante presencia o ausencia de agua puede experimentar más bien expansiones o contracciones. Dependiendo de la combinación de varios elementos ahí químicos, puede que haya más grado de expandirse o menor grado de expandirse. Entonces, en el caso de los limos, son suelos que son susceptibles al colapso y entonces muchas veces en el estudio de suelos nos recomiendan que para poder soportar las cargas que vamos a tener encima, que tenemos que, una forma económica es sustituir esos suelos. Bueno, en el momento uno le dicen, pucha, voy a tener que sustituir todo mi terreno. No necesariamente. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver en estas otras tomas, como lo hemos visto en otros programas, y lo vimos en ese edificio de acá, nosotros tenemos nuestras columnas y esas columnas se conectan ya sea a losas de fundación o a placas aisladas que son los zapatos de mi estructura y es lo que va apoyado directamente sobre el suelo. Entonces, pues
en una casa, que es una estructura pequeña, lo que yo tengo que sustituir es la parte en donde van a ir las placas de fundación. Entonces, como ustedes acaban de ver ahí, ahí yo tenía el limo, ¿verdad? El suelo. Y ya acá nosotros hicimos el relleno de sustitución. ¿Qué hicimos? Pues bueno, aquí lo que va a ir es una losa de fundación, una losa flotante, como lo vimos en el programa pasado. Pero está muy, por el tamaño que tiene, es muy comparable con las cimentaciones corridas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El estudio de suelo nos dijo que el suelo tenía muy baja capacidad de carga. Capacidad de cargas bajas son del orden de los 1, 2, 3, 4 toneladas por metro cuadrado, lo que puede soportar. Pongámoslo en un ejemplo muy rápido. Significa que si yo traigo acá un carro, un camión que pese 8 toneladas, si el suelo me aguanta solo 3, entonces me van a producir asentamientos. Y uno, como estructural, en las casas no quiere eso, no quiere que eso le pase, nadie quiere que eso le pase. Entonces, ¿qué hacemos? En donde van a ir las cimentaciones, sacamos el suelo, llamémoslo así, malo, los limos en este caso, de baja capacidad de soporte, los sacamos, los removemos y empezamos a colocar un material que sí tenga las características adecuadas para soportar mis cargas. Entonces, en este caso colocamos un relleno de sustitución con un lastre graduado, ¿verdad? Se piden las características de este lastre a los tajos para verificar en laboratorio cuánto tengo yo que compactarlo para lograr una densidad adecuada para que me soporten mis cargas. Entonces, se va colocando el lastre en forma de capas, poco a poco, ¿verdad? Y se utilizan dispositivos para compactarlo como lo son los sapos brincones o las planchas. En este caso es mejor el sapo brincón porque como estamos en un cimiento pequeñito, cabe mejor y el sapo brincón le inyecta más energía, más dinámica. Entonces, cuando son lastres, la forma de compactar los lastres es mediante vibrocompactación. Entonces, si uno pudiera ver un acercamiento en microscopio de la estructura molecular de un lastre, vamos a ver diferentes tamaños de partículas y cómo la vibración y la energía de compactación hace que esas partículas se acomoden. Entonces, cuando ustedes ven a la gente pasando los sapos, brincones, bla, 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 por todas las zanjas, esa energía de compactación, esa vibración, lo que está haciendo es acomodando las partículas de arenas, de finos, de piedras, para que se acomoden de la mejor forma posible y sean lo más densos para resistir cargas. Entonces, esos rellenos de sustitución van a recibir las cargas de las estructuras, de los cimientos, las paredes, etcétera, y van a disipar esas cargas para que las capas de suelo que están abajo no sientan, por decirlo así, esas cargas que tienen encima. Entonces, al final, pues sí, yo lo que sustituyo, llamémoslo así, por ejemplo, es 1 metro, o 60 centímetros, 80 centímetros, eso me lo va a decir el estudio de suelos, porque hay una teoría que es la teoría del bulbo de presiones, que dice que aproximadamente a 2 veces la profundidad, a 2 veces el ancho de mi placa en cuanto a profundidad, ya el suelo no percibe lo que tiene encima. Entonces yo lo que ocupo sustituir es esas 2 veces el ancho de mi placa de material por un material bueno, que ese material bueno en este caso va a ser el lastre, que me va a ayudar a disipar mis cargas para que después cuando llegue al suelo, que tal vez aún puede que sea suelo no tan bueno, ya llegue no solamente las 8 toneladas que tenía mi edificio, sino que ya se hayan disipado a través de la capa del relleno y lo que le llegue abajo sean aproximadamente las 2 toneladas que de verdad resiste. Pero esos rellenos pues son diseñados estructuralmente, muchas veces se hacen más anchos o más profundos dependiendo de las cargas que yo tenga encima y pues se va colocando y se va controlando esa energía de compactación. También se le va agregando un poquito de agua para alcanzar la humedad óptima, ni mucha agua ni poquita agua. Entonces todo tiene un punto adecuado que si ustedes quieren tener plena seguridad se hace una muestra del material en laboratorio, que hay muchos laboratorios que lo hacen y nos dice cuánto agua hay que agregarle y cuánta compactación hay que agregarle para que cumpla con la densidad que nosotros necesitamos. Entonces, una vez que hacemos todo eso y hemos compactado y hemos colocado todo el lastre, venimos y hacemos una prueba de compactación para ver si alcanzamos la densidad que necesitamos. Y de esa forma ustedes pueden estar tranquilos que si les da el porcentaje adecuado de que su edificio va a transmitir las cargas adecuadas a los suelos y no vamos a tener asentamientos, lo que se llaman asentamientos diferenciales, que en un lado se me asienta, en otra parte no, y eso pues ocasiona deformaciones en las estructuras
que uno no desea porque se ven reflejadas en formas de grietas y eso requiere soluciones económicas muy grandes. Entonces es mejor prepararse con tiempo, medir 3 veces y cortar solamente una vez. Entonces pues en Constructora Más siempre nos gusta hacer las cosas de la forma correcta y tratar de explicarlo de la mejor forma para que nos entiendan. Y pues espero que hayan entendido un poco más acerca de lo que son rellenos de sustitución. Es una solución económica en lugar de los pilotes o en lugar de cimentaciones profundas que a veces se necesitan hacer. Muchas veces en lugar de losas flotantes, pues en este caso la tuvimos que hacer losa flotante. Pero en muchas otras ocasiones, en vez de ser una losa flotante, ese relleno debajo de las placas corridas es una solución económica si tengo suelos con bajas capacidades de soporte, Entonces, por acá los dejo. Espero que les haya gustado el programa de hoy y pues estaremos compartiendo más información en ediciones posteriores. Un gran saludo de parte de Constructora Más y el programa Vivienda y Construcción TV.